¿Te has puesto a pensar por qué le llaman salario a lo que ganamos por trabajar? Spoiler, tiene que ver con la sal. Sí, la sal. Pero no como te la imaginas. Quédate porque hoy te voy a contar cómo un ingrediente de cocina terminó dando nombre al dinero que usamos todos los días. Y lo más interesante, al final vas a descubrir que el salario, como lo conocemos hoy, surgió por una necesidad mucho más básica de lo que te han contado en la escuela. Imagina que estás en el Imperio Romano, hace más de 2000 años. No hay bancos, no hay tarjetas, ni mucho menos transferencias electrónicas. Lo que vale, lo que de verdad se necesita, es la sal. En ese entonces, la sal no era solo para sazonar la comida. Era una cuestión de supervivencia. Servía para conservar alimentos, curar heridas y en algunos casos hasta para rituales religiosos. Tener sal era tener poder. Y aquí entra la famosa Vía Salaria, un camino que usaban los romanos para transportar sal desde las salinas del mar Adriático hasta Roma. Era tan importante que estaba protegida por soldados. Y adivina qué, a esos soldados se les pagaba parte de su sueldo en sal. Ese pago se conocía como salarium. Y sí, de ahí viene nuestra palabra salario. Pero ojo, no es que literalmente les dieran puñados de sal en un costal. El salarium era un estipendio, una especie de bono o pago extra que muchas veces se usaba para comprar sal. Era tan valiosa que terminó representando riqueza. Así como hoy hablamos de ganarse el pan, en esa época era ganarse la sal. Y por eso hoy, miles de años después, seguimos diciendo salario, aunque lo que nos depositan es dinero. Pero espera, esto se pone mejor. ¿Sabías que la sal era tan importante que ha causado guerras? En China, por ejemplo, hubo revueltas por los altos impuestos sobre la sal. Y en África, hubo regiones donde una barra de sal valía tanto como una barra de oro. El control de las salinas fue durante siglos motivo de conflicto entre reinos y civilizaciones. Porque controlar la sal era controlar la economía, la comida y la vida misma. Y aún más curioso, algunas palabras que usamos hoy también vienen de esa raíz. La palabra salario está relacionada con salud y con salvación. Y no es coincidencia. Todo gira en torno a la sal, porque la sal era vida. ¿Y qué pasó después? Con la llegada de las monedas metálicas, el pago en especie, como la sal, empezó a desaparecer. Pero el concepto quedó. El salarium pasó de ser un bono con el que podías comprar sal a significar cualquier tipo de pago por servicio. Y de ahí brincamos al español moderno como salario, al francés como salaire y al inglés como salari. Misma raíz, misma historia, mismo origen, la sal. Ahora bien, hay algo que muy poca gente sabe, y es lo más interesante de todo esto. La sal no solo era valiosa por sí misma. En muchas culturas antiguas, se pensaba que tenía propiedades espirituales. Se usaba para purificar espacios, protegerse contra malos espíritus y hasta en rituales de buena suerte. Así que pagarle a alguien con sal no era solo una transacción económica. Era un acto casi simbólico, una forma de transmitir poder, limpieza y hasta bendición, y eso lo cambia todo. Porque el salario no solo tenía valor comercial, también tenía un significado cultural profundo. Entonces, la próxima vez que alguien se queje de su salario, recuerda, está hablando, sin saberlo, de un antiguo ritual romano con raíces en la supervivencia humana. Y ojo, esto no es solo historia antigua. Hasta hoy, la sal sigue siendo símbolo de estabilidad. En muchas culturas, ofrecer sal a un visitante es señal de respeto y bienvenida. ¿Te das cuenta? Lo que hoy ves como un simple depósito quincenal en tu cuenta bancaria tiene una historia de más de 2000 años que mezcla comercio, guerra, cultura y hasta espiritualidad. Y ahí lo tienes. El salario no nació del dinero, nació de la sal. Y con ella, de la necesidad más básica del ser humano, conservar la vida. Ahora dime, ¿te imaginabas que algo tan cotidiano como la palabra salario tuviera tanto detrás? ¿Quieres más historias así? Dale like, suscríbete, comenta
Activa la campanita para más datos históricos contados como deben ser en Te la cuento como es.